Decía, es muy extraño, es poco usual. Generalmente las cosas son multivariables, o sea, son muchas variables las que afectan a otras. ¿Ya? Claro. Pero la interacción entre dos variables se puede explicar o se puede determinar. En términos netamente matemáticos, una función es una correspondencia entre dos conjuntos. Por ejemplo, pensemos en los asientos de un bus y los pasajeros de un bus. Hay un conjunto que contiene a los asientos del bus, generalmente todos los asientos están enumerados, y hay otra variable que tiene a los pasajeros del bus. Pensemos en un bus interurbano, en los buses que viajan de una ciudad a otra. No puede ir gente de pie, ¿cierto? Por Sí. tanto, cada persona que está en el bus tiene su asiento. Sería el conjunto A. Cada persona que está en el bus tiene su asiento. ¿Pueden haber asientos sin pasajeros? Sí. Sí. O sea, esa es como la principal condición de una función. El conjunto inicial tiene que estar completamente utilizado. O sea, cada elemento del conjunto inicial tiene que tener su correspondencia en el conjunto final. No necesariamente debe ocurrir que en el conjunto final haya una correspondencia con el conjunto inicial. O sea, el conjunto final puede que no esté todo utilizado. ¿Ya? Ya. Si A y B son dos conjuntos, entonces no vacío de una naturaleza arbitraria, con esto estamos diciendo puede ser cualquier tipo de conjunto. Una función de A en B es una correspondencia entre los elementos de A y los elementos de B, de tal modo que para cada X en A se le hace corresponder 1 y solo un elemento de B. ¿Ya? Solo un elemento de B. Si miramos esto en términos de un diagrama, podríamos decir lo siguiente. Entonces, por ejemplo, si tenemos aquí los elementos de un conjunto y aquí los elementos del otro conjunto. O sea que aquí hay elementos en este conjunto y en este otro conjunto hay elementos. Una función lo que hace es tomar cada elemento de aquí y hacerlo corresponder con uno de los que está por aquí. Con uno. Solo con uno. O sea, aquí no puedo tener este elemento correspondiente con otro elemento más de B. O sea, ese caso no se puede dar. Ya. Vamos a... Aquí tenemos A y aquí tenemos B. Todos pueden estar. Lo que sí puede ocurrir es que dos elementos de acá lleguen al mismo elemento de acá, o más. Esa es la única condición. Es decir, en el otro conjunto pueden haber elementos sin una correspondencia. Puede ocurrir. O sea, entonces, en general lo que tenemos es que todo el conjunto inicial llega a un subconjunto del conjunto final. Llega a un subconjunto. No, ahora sí, ahora sí. ¿Cómo está? Oye, pues mira, esto es lo que te quería decir. ¿Estás viendo mi fondo, no? ¿Ya? Es decir, Eso es lo que te quería decir. este llega completito sobre este. Básicamente eso. En términos de diagrama. ¿Y después cómo van a hacer la Ya. presentación? ¿Entiende más o menos eso? La presentación ocupa Sí, sí. de la pantalla. Pero cuando les mando... En el caso en el que A es un subconjunto de los números reales, se dice que la función es de variable real.
Si B es el conjunto de los reales, entonces diremos que la función es real. Es decir, las funciones reales de variable real son funciones que van desde un subconjunto de los reales hacia los reales. ¿Ya? Por eso caracterizamos, una de las caracterizaciones de la función es el plano cartesiano. ¿Cómo? No entendí. Por ejemplo, podemos decir que al 3 le Porque corresponde el están 5, Ya. Ahora entendí. que al 8 le corresponde el 4. Y puedo ver, no sé, pues todos los puntos tales que, todos los puntos x, y tales que x está en los reales, y también, pero x es igual a f de y. Forman una curva generalmente. ¿Ya? Entonces, algunos elementos básicos de la función. Vamos a llamar dominio de la función al conjunto inicial. Este conjunto no necesariamente son todos los reales. A veces es un subconjunto de los reales. B, en cambio, que es los reales, se les llama codominio o también se les llama recorrido. ¿Ya? Ya. A cada i se le llama imagen de x por f o variable dependiente, y a cada x se le llama variable de la función o variable independiente. En nuestro caso, una función puede especificarse dando solo la ley, una especie de fórmula de i igual a f de x, que permite calcular la imagen de x. Es decir, podemos dar una función a partir de una expresión algebraica. Por ejemplo, f de x igual a x cuadrado coseno de menos x más 1. Por ejemplo, o sea, para encontrar cada i, tengo que tomar el x, elevarlo al cuadrado y multiplicarlo por el coseno de menos x más 1. Una expresión algebraica. Por ejemplo, esta función tiene dominio en todos los reales menos el menos 1 y el 1. ¿Por qué? Porque se indeterminaría en caso de que fuera 1 o menos 1. Claro. Lo mismo con f de x igual a la raíz de x. Su dominio son los reales más el 0, o unidos al 0. Son los reales positivos, ¿no? Exacto. Y mayores o iguales que 0. ¿Por qué? Porque no, en los reales no existen raíces negativas. Claro, no existen raíces Raíces para números pares negativos. negativas, sí. Claro. Si f de x es igual a la raíz de x más 2 valor absoluto de x menos 5, para determinar el dominio de f debe resolverse una ecuación con valor absoluto. En este caso, esta ecuación, ¿cierto? Usted la va a resolver y me va a contar cómo le va con esa inecuación. Una pregunta, profe, ¿el 2 está multiplicando al x menos 5 o Al solo valor, al...? no, al valor absoluto de x menos 5. Ah, ya. Ya.
Yo estoy en la misma respecto al avance, salvo el tercero E, los demás estoy como terminando recién la 11. Listo, profe. Creo. A ver, ¿qué conjunto te dio? Me dio. Es que aquí tengo la duda. eh, Cuando lo uno, porque uno me dio de 10 tercios hasta el más infinito, y el otro me dio de menos infinito hasta el. Aquí le. Ah, espera, me equivoqué. Sí, del menos infinito hasta el 10. Y la solución final entonces sería lo más grande de todo, ¿no? Porque lo usé como uno. ¿Es un O o es un I? Fíjate la gráfica. En ese caso sería un i. Claro, es una intersección. Pues son los mayores que cero. Sí. X mayor, X, o sea, te queda X medio menor que algo, menor que un valor absoluto, entonces queda encerrado por los por el más y el menos. Mm, Debería darte entre el, ¿cuánto me dijiste que era uno de los números? 10 tercios y 10. Ya, 10 tercios, aquí está, Sí, y el 10. ¿Te fijas? sí. Uy, qué gráfica Eh, más. Y nueva, mira, este es nuevamente un muy buen ejemplo de una función que se puede aproximar mediante una recta en vecindades pequeñas, en algunos puntos y en algunos no. Por Pero fue una ejemplo, aquí, pregunta. ¿Por ¿sí? qué la función escrita a la izquierda aparece con raíz? Porque esa era la función original. Nosotros para saber el dominio tenemos que ver los valores donde esta expresión se hace mayor o igual a cero. Ah, yo no vi esa, yo vi la de abajo. No, porque esta así, solamente así, fíjate, eh, x menos 2 valor absoluto de x menos 5 es esa expresión. Mm, ya. Y esta expresión, claro, también es mayor que cero aquí, Sí, en estos puntos, tiene todo el sentido. ¿Ya? Fíjate que aquí se puede aproximar, tú crees que aquí donde tengo el cursor, voy a poner este punto, en este punto se puede aproximar para una vecindad lo suficientemente pequeña mediante una recta. sí. De hecho, no nos vamos a tener que acercar demasiado para que esto se acerque cada vez más a una recta. Ahí ya es lo suficientemente cercano como para que se acerque una Mm, recta. Pero en cambio, aquí, aquí ya no. ahí no. Por mucho que nos acerquemos al punto, nunca vamos a encontrar una recta a la que se aproxime. Yo he sido estas clases sumamente majadero con este concepto.
de aproximar en un punto, en una vecindad pequeña, mediante una recta. Porque esa es la mejor, creo, esa es la mejor definición de diferenciabilidad de una función. Cuando uno después ve la derivada y define cuándo una función es derivable o no, yo prefiero que tú tengas mentalmente la idea de la aproximación mediante una recta para una vecindad pequeña que las definiciones delta epsilon y simbólicas complejas. Ahora, ¿estas definiciones simbólicas complejas son importantes? Claro que sí. ¿Y hay que saberlas? Sí. Pero no sirven de nada si no sé cuál es, a qué se traducen, qué significa realmente ser diferenciable. Ya. ¿Ya? Entonces tenemos aquí ejemplos de funciones. Veamos esta de acá. A ver, x cuadrado coseno de 1 menos x. Mira qué función más linda. Mira, vamos a cambiarlo un poquito. En vez de, Armónico. sí, x nomás. Sí, varía un poquito. Y si fuese dividido x dividido x. Qué bonito. Mira. Entonces, cada expresión en dos variables generalmente tiene una representación en el plano. No toda expresión o no toda ecuación de dos variables es una función, pero toda función se puede entender como una ecuación de dos variables. ¿Ya? Aquí llegamos a la conclusión. ¿Por qué no todas las expresiones pueden ser función? Este es un i, por si acaso. Vamos a ver algunos ejemplos. Ya. Pensemos en esta expresión. X cuadrado más y cuadrado igual 1. Una circunferencia. Es una expresión de dos variables. Pero fíjate que no puede ser función. Porque aquí tengo valores de x que tienen dos imágenes. Ya. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo puedo transformar en función? Quedándome con la parte positiva. O sea, que esto en vez de sea igual a la raíz de 1 menos x cuadrado. Y ahí sí es una función, cuyo dominio está entre el menos 1 y el 1. Claro. Se parece a esta. De hecho, es homomorfa. Significa homomorfa que se puede transformar una en la otra. Por eso ya estamos metiendo en álgebra. Así que este dominio está mal ahí. Y esta cuestión. Este un i. Yo estoy. La ley de una función puede ser definida de múltiples formas. En cada una de ellas debe cumplirse la condición básica, que para x en el dominio de la función pueda calcularse una y solo una imagen. Y aquí se dan algunos ejemplos. Por ejemplo, y más x cuadrado es igual a 5 si es una función. En cambio, x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado no corresponde a una función, pues es una circunferencia con centro en el origen y radio r. Pero si la restringo, entonces sí es una función. Aquí tenemos la definición de gráfico de una función. Vamos a llamar el gráfico de una función al conjunto de puntos del plano, definidos por todos los x, y en el plano, en R2, tal que x está en el dominio de f, e y es igual a f de x. Ejemplos de ¿Qué plano. significa R2? ¿Que va desde lo R, real hasta lo real? ¿O? claro. Ah, ya. R3, ¿qué sería entonces? Sería, no sé. No sé si decirlo. Dígalo. Yo no le pego. ¿Serían las tres dimensiones? Exacto, el espacio. El espacio. Ah, ya. Y las cuatro dimensiones, ahí ya no la podemos imaginar. Y ahí son temas más complejos de la física.
Ahí en la película Interestelar hay un intento de representación de la cuarta dimensión. Mm, qué buena música. Sí, sí. Que Hans Zimmer es un buen músico. Hans Zimmer, mejor compositor. O sea, hay Nino Rota, que Hay compuso hartos, ¿no? sí, pues, compuso Pero toda la música del Padrino, o también, el mismo Ennio Morricone. también pues, ha compuesto. Sí, o sea, No me pero acuerdo yo me quedo con, bueno, en gusto, para los gustos los colores. Y a mí me gustó mucho El Padrino y la música del Padrino. es que es Y muy clásica. Pues. Fue sí, iba un a ganar ícono un aparte. Oscar. Iba a Sí, ganar un Oscar a mejor musicalización hasta que se dieron cuenta que una de las canciones era una copia que el autor se hizo a sí mismo, pero de una película anterior. pucha, Y era la más clásica, o la más clásica. Pero bueno, cosas que pasan. pasan qué cosas. Entonces, ejemplos de gráficos vimos, por ejemplo, la función coseno o la función 1 sobre, a ver qué dice acá, para escribir lo que tiene el apunte, 1 sobre x cuadrado menos 1. 1 dividido x cuadrado menos 1. Y aquí vemos cómo, por ejemplo, para el menos 1 y para el 1 no hay imagen. Claro. Sí. No llega. Mira, algo que acabo de pensar aquí. La función coseno para una vecindad se puede aproximar mediante la circunferencia. Cuando esta se acerca a 0, no, sería 1 ¿Sí? Se puede aproximar mediante una circunferencia. también. Bueno, eso tiene que ver con la segunda derivada. Mm, Es más, bueno, después lo vamos a ver y ahí uno queda así como, por lo menos cuando yo lo vi en pregrado, quedé como impresionado de cómo uno puede para ciertas vecindades de las funciones aproximarlas mediante polinomios. Con polinomios. Con polinomios. Y hay desarrollos que te permiten aproximar a través de polinomios. Y mientras más grados tenga el polinomio, la aproximación es mucho mejor. O sea, teóricamente, para cada función existe un polinomio que lo aproxima bastante bien. ¿Y por qué es útil tener un polinomio que lo aproxime bastante bien? Porque los polinomios son fáciles de derivar y fáciles de integrar. Mm, Son fáciles los polinomios, mira, por eso son tan útiles. con un polinomio. Mira. Sí, no, sí, eso lo vamos a ver en clase. Ah, qué bueno. Eso entra ya, pero al final del curso cuando vemos aplicaciones de la derivada. Ah, ya. Conceptos importantes de una función. Los ceros de una función son los puntos donde corta el eje X. Aquí podemos ver, por ejemplo, que esta función tiene dos ceros. Esta función, fíjate, no tiene ceros. Esta función no tiene ceros. La función coseno tiene infinitos ceros. Ah, claro. Una función puede tener o no puede tener ceros y estos ceros pueden ser únicos o infinitos. Es el punto donde en el fondo uno busca lo siguiente, que f de x sea igual a 0. Pero que no se indetermine tampoco. No, porque si tú, por ejemplo, resuelves esta ecuación, 1 sobre 1 menos sobre 1 sobre x cuadrado menos 1, nunca te va a dar 0. Esa ecuación no tiene solución. Mm. O sea, por eso lo decía, porque para que fuera 0, no hay forma de que dé 0. No hay forma en este caso. Mm. Esta sí. Esta sí, A que 1 1 y menos 1. menos 1. Y esta también, cuando este valor absoluto vale 0. Que deberían ser 10 tercios O y 10. 10. Y 10. 10. Exacto. Claro, tocan ahí en el gráfico, en el eje. Sí. Vamos a llamar conjunto imagen o recorrido al conjunto definido por
en el fondo, el máximo conjunto que contenga imágenes de la función. Entonces, cuando tenemos una función, la idea es siempre determinar su dominio, todos los valores x que pueden tomar, y su recorrido, todos los valores y que podría llegar a tener. Entonces, si queremos determinar el dominio y la imagen de las siguientes funciones, por ejemplo, la función 2x más 1 sobre x, queremos determinar reales, tales que si x está en los reales, cumpla con igual f de x. Para esto, vamos a despejar la variable x y analizamos los valores donde la expresión resultante se indetermina. Aquí la expresión nos dio y sobre 1 sobre i menos 2. ¿Qué quiere decir? Que la imagen de esta función son todos los reales menos el 2. Y si vemos gráficamente esta función, que es 2x más 1 sobre x, que podemos ver que en el 2 no hay imagen. Entonces el recorrido o la imagen son todos los reales menos el 2. Ya. Está. Sí. ¿Ya? Para determinar el dominio debemos ver los valores de x en donde la función se determina o no existe. Y en este caso era el 0. Entonces, pequeño ejercicio. Al menos de estos dos, determine el dominio y el recorrido. Al menos de esos dos. Ya, ya.
Pero fue una pregunta, ¿el recorrido se saca igualando ahí? Ay, perdón, dime, repíteme, porfa. Si el recorrido era igualando ahí la función. Sí, 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 sí.
Camilo. Ah, ¿Cómo te fue con...? estoy complicado con el recorrido, porque Para el recorrido despejamos la X y vemos cuáles son los Y que determinan esa expresión. Puede que no haya ninguno, por ejemplo, de este. Uno dice, cuando esto lo pasamos, despejamos por Y, despejamos la X, ¿Mm? te va a quedar una expresión cuadrática, ¿cierto? Sí, Pero esa expresión cuadrática, al ser esto una raíz, no puede tener números negativos. no, sí. Entonces van a ser solo los positivos. Todo lo real es positivo, sí. Claro. Entonces, por ejemplo, veamos la primera. ¿Cuál fue el dominio y el recorrido que te dio de la primera? La primera me dio todos los reales, ¿Ya? excepto el -7/4. Espérame que aquí la expresión es -5 menos 4 y abajo es 4x más 7. 4x más 7. Ya, todos los reales menos. El menos, ¿dónde está? El -7/4. Sí, mira. Efectivamente ahí no hay imagen. Y el recorrido. Es que ese me tiene complicado porque ahí el recorrido no Ya, lo estaba haciendo. veamos cómo despejamos esa expresión. Mira, Ya. vamos a tomar esta expresión entonces. Me voy a ir a otra hojita. Tenemos esta expresión. Entonces, de aquí, si yo multiplico por 4x más 7, voy a tener y igual, o sea, y por Y por 4x más 4x 7 más 7, igual a 5x 5x. menos 4. Claro. Luego multiplico el paréntesis, quedaría 4xy más Más. 7y mm, igual a 5x menos 4. Luego, las y en un lado solitas, digo las x, las y todos los demás del otro lado. Es decir, este 5x pasa restando. 4xy menos 5x menos 4 y el 7y también lo restamos. Ya. Después factorizo por x. Me va a quedar 5y menos 5 Sí. igual a menos 4 menos 7y. 7. Luego, al dividir, me va a quedar x igual a menos 4 menos 7y sobre 5y menos 5. Menos 5. Y de aquí fácilmente tú puedes ver que el i no puede ser ¿qué número? 1. El 1. Y fíjate, i igual 1 tampoco tiene Tampoco imagen. tiene. Aunque sí tiene, a ver. Tengo bien escrito 4x menos es. A ver, 5x menos 4, a ver, lo tengo bien escrito. 5x menos 4. A ver, menos 5. Es que aquí es 4x, pues nada que ver. Ah, ahí sí. 4, ahí está el error. Cuando esto me pasa en clase, yo digo que parezco, pero no soy perfecto, a veces me equivoco. Entonces, menos 5, o sea, 5 cuartos. Ahí sí. Sí, sería 5/4 el. Ahí sí, pues ahí sí tiene sentido gráficamente, fíjate. O sea, estas rectas azules nunca van a, o sea, las curvas azulitas nunca van a tocar las rectas. ¿Ya? Y del segundo, el Segundo, dominio, me dio el dominio de todos los reales menos el 0. ¿ya? Eh, el dominio, la Los raíz reales positivos, que sea. de 7x menos 1, Sí, porque negativos no pueden ser. ¿ya? Y si pones el menos 2, también te va a dar negativo. Sí, pues, Entonces son todos los reales menos. no puedo. Son los reales positivos menos el 0.
Ya, y el 0,1, Cero- o sea, perdón, el 0,5, 0,5. sí, sí equivale Eso a haría 0,5. 0,5. Son 3,5 menos 1. Pero Menos, sigue estando dentro de los reales. ya, 0, espérame. Sí, pero yo estoy pensando en esta expresión, cuando 7x menos 1 es mayor o igual que 0, o Es es menor, mayor. o menor que 0, para ver cuál es la restricción. O sea, pero primero la raíz no puede ser negativa. Por lo Por eso, tanto, es menor que 0. No puede ser menor que 0 eso. no Eso puede ser menos que 0. Y tampoco puede ser es 0 porque del un quedaría séptimo en negativo. adelante, entonces. Del un séptimo en adelante. ¿De un séptimo en adelante? Sí, porque si, por ejemplo, mira, evalúalo eso en 0,1. Es que sí puede dar 0, ¿no? Porque la raíz de 0 es 0. Ya, pero evalúa esto en 0,1. X igual 0,1. Ah, claro, ahí daría 0. No, daría menos algo. En Daría 1. menos Ah, 0, ¿cuánto me menos dijo? 0,1. En 0,1. Si es 0,1, claro, Entonces ahí no son todos daría. los reales positivos. so- por eso es después. Ah, tiene que ser mayor que 0. Entonces, como. Ya. Que había hecho un séptimo, pero no sé por qué pensé que Es del un servía. No, séptimo en adelante, ya. entonces. Y el Entonces, dominio y el no recorrido, puede ser perdón. dominio. Ya. Y el recorrido no lo alcancé a hacer porque me quedé pegado en la otra. Siempre el recorrido de las funciones raíces, Hacer los reales positivos. O siempre. sea, en este caso desde un séptimo hacia adelante. No, desde el dominio desde el un séptimo en adelante, pero el recorrido desde el cero en adelante, fíjate. Ah, ya. Ah, claro. Que el un séptimo da 0. Exacto. Ya. Entonces, así determinamos dominio y recorrido de una función. Próxima clase, que es mañana, vamos a ver algunas características de las funciones, por ejemplo, cuando una función es par o impar, cuando la función es periódica, monótona, acotada, etcétera. Mañana deberíamos ver completito y terminar este apunte. ¿De acuerdo? Bueno, profe. Sería todo por hoy. Ya nos vemos. Uy, que esté bien. Cuídese. Chao, chao. Igual.